mucho, ayunar mucho, leer mucha Biblia, tener mucha Biblia en la cabeza, pero todo eso hay mucha gente que lo hace y no tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios. Entonces yo creo que esta última iglesia nos pone dentro de un contexto que algunos han dicho que es la iglesia de la era de la apostasía. O sea, es la última era de la iglesia aquí en la tierra antes de que el Señor venga y que es la era de la apostasía. Y vamos a ver cosas muy puntuales en esta iglesia. Jesús hace un diagnóstico y lo que pudiéramos llamar el diagnóstico divino de la iglesia de la Odisea como las demás iglesias. Pero también pudiéramos decir que Jesús entra a cada iglesia como un auditor. ¿Alguien sabe en el término auditor, verdad que sí? Calita, más o menos, ¿qué quiere decir auditoría? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se están manejando? Una auditoría, un análisis de cómo están las cosas, ¿verdad que sí? Bueno, aquí Jesús está haciendo una auditoría espiritual a la iglesia de la Odisea en estos 9 versículos, hermanos, para que nosotros hoy analicemos y nos analicemos a nosotros mismos. Vamos a ver el carácter de la iglesia de la Odisea. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea era una ciudad muy importante, no era cualquier ciudad. Una ciudad que pudiéramos decir rica en el sentido material, con una población muy significante de judíos, era lo que tenía esta iglesia. Como las demás ciudades de la región, esta era un centro para la adoración a César. Eso era prevalente en estas iglesias, casi en todas. Y la adoración al Dios de la sanidad. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando más anteriormente en una de las iglesias? ¿Cuál era el Dios de la sanidad o el Dios de la medicina? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Nadie está Dios. Se me olvidó, dijo alguien. Esculapio, ¿se acuerdan? Esculapio era ese hombre que era como el dios de la sanidad y también tenía un símbolo, ¿de acuerdo? El del símbolo sí se acuerdan, ¿verdad que sí? La serpiente, y hoy lo tenemos, ¿verdad? En la medicina, ¿verdad? Usted la ve algunos centros médicos y ahí está ahí ese símbolo de la serpiente enrollada como en un báculo más o menos, ok. Había un templo famoso para Esculapio en la Odisea, con una escuela de medicina más famosa aún conectada con el templo. O sea, era como que se mezclaba el asunto ahí. Después de los terremotos, un terremoto tan devastador que destruyó a toda esta ciudad y a la región en el año 60 después de Cristo. La Odisea, y ojo a esto porque esto es muy importante también. La Odisea rehusó la ayuda imperial para reconstruir la ciudad. ¿Por qué rehusó la Odisea la ayuda, verdad, imperial para reconstruir la ciudad? Bueno, por los recursos que ellos manejaban, por la riqueza que ellos tenían. Ellos decían, nosotros por sí mismos podemos levantar nuevamente esta ciudad. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Ahora, la ciudad es una ciudad que podemos definirla como una ciudad autosuficiente, o sea, en extrema autosuficiencia. No necesitaba la ayuda de los demás. Y habían 3 cosas muy importantes que era el pilar de la riqueza de esta sociedad o de esta ciudad. Número 1, el centro financiero. Número 2, la industria textil. Y número 3, la escuela de la medicina. La escuela de la medicina. La ciudad como centro financiero
ciudad tan inmensa, rica, rehusó la ayuda imperial de Roma para reconstruirse tras el terremoto. Y la industria textil que tenía era famosa y era exportadores mundiales de una famosa y lujosa lana negra brillante. Eso era algo como el boom del tiempo, la moda de ese tiempo, ¿verdad? Y eso obviamente producía mucho dinero porque lo exportaban mundialmente. Y la escuela de medicina, como bien mencionábamos, el hogar del templo de Esculapio y creadores de un ungüento famoso, que podríamos decir hoy en día colirio para los ojos. Esas tres cosas eran la base fundamental de esta iglesia que sostenía la economía. Entonces eran tan ricos que ellos no necesitaban de los demás. Como mencioné en alguna de estas enseñanzas, como lo había mencionado, pareciera que la iglesia es un reflejo de la ciudad, ¿verdad? La iglesia refleja la ciudad donde está, la iglesia. Y aquí vamos a ver también cómo se refleja en la iglesia lo que esta ciudad era. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, es muy importante. Pero esta ciudad tenía un talón de Aquiles, una parte débil, que era la cuestión del agua. Tenían problemas con el asunto del agua, muy serios. Era la única vulnerabilidad que tenía esta ciudad. Tenía un acueducto de 6 millas. Haga números ustedes, no sé, ¿cuántos metros es una milla? ¿Alguien sabe? Una milla. Haga la operación. 1.600 y resto metros es una milla. 1.600 y resto de metros es una milla. Multiplíquelo por 6. A ver cuánto le da. Casi, ¿qué? 10 kilómetros. Más o menos. Esos que son matemáticos. Bueno, eso era la distancia de esta ciudad. Sin fuente de agua propia, dependían de un acueducto que traía el agua desde los manantiales de Hierápolis. Al llegar a la ciudad, el agua ya no estaba caliente, ya no estaba fría. En ese proceso, cuando llegaba a la ciudad, estaba tibia. Relacione todo esto con lo que el Señor le dice a esta iglesia. El historiador Barclay dice que la Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos y sin ayuda de nadie. La Odisea también, como hemos dicho, era un centro notable de comercio y algunos de sus bienes eran exportados al mundo de su época. Se notaba de manera frecuente que la Odisea se enorgullecía de sí misma en estas tres cosas: riqueza financiera, una industria textil extensa y un ungüento para los ojos, colirio para los ojos, muy popular, que era exportado también a otras naciones. Como mencionamos, el problema que tenía, la debilidad, la vulnerabilidad de esta ciudad era el problema del agua. Uno de sus problemas era el pobre suministro del agua. Ellos no tenían una fuente propia para abastecerse de agua, tenían que traerla a 10 kilómetros de distancia para poder que el agua le llegara. Pero en ese proceso el agua no le llegaba fría, no le llegaba caliente, sino que le llegaba tibia. Y esto hacía obviamente que esta ciudad fuera vulnerable cuando era sitiada. Si un ejército enemigo rodeaba la ciudad, ellos tendrían suministros de agua suficiente y los suministros que entraban a la ciudad serían fácilmente cortados. O sea, de igual manera era una debilidad por eso. ¿Por qué? El agua, hermano, yo no sé, cuando nos falta el agua, ¿verdad? La luz puede faltar, pero el agua, es que el agua la ocupamos para todo, ¿no? Entonces, si nos cortan el agua, ya estamos listos, ¿no? Ya estamos listos, tenemos problemas muy serios. Y esta ciudad tenía ese problema. Ahora vamos a ver
¿quién es el auditor? Pues todos sabemos que es Cristo. Pero ¿cómo dice el texto? Estamos en el capítulo. Dice 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. He aquí el testigo fiel. He aquí el verdadero. He aquí el principio de Dios. El principio de la creación de Dios. Y ojo a esto, hermano, porque hoy se ha mencionado mucho esto. Dice esto. El que tiene oídos para oír, oiga. A veces nosotros leemos los textos bíblicos, pero no nos detenemos a examinarnos y examinar como les he enseñado por mucho tiempo, y espero que por lo menos 100 de ustedes hayan tomado en cuenta esto, ¿verdad? Subraye palabra por palabra, lea un texto bíblico, subraye las palabras, haga divisiones del texto bíblico. Eso lo va a enriquecer, le va a ayudar a usted, hermano. Y aquí en este versículo 1, hermano, tenemos cosas tan puntuales, tan importantes, como dice el auditor, el auditor. ¿Quién es el auditor? ¿Quién es el auditor? El amén. ¿Cómo dice el texto bíblico? El testigo fiel. ¿Cómo dice el texto bíblico? El verdadero. ¿Cómo dice el texto bíblico? El principio de la creación. Él es el auditor. Le está haciendo una auditoría a la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ok. El amén. El amén quiere decir la personificación de la verdad. Él es la verdad. Él dijo con toda autoridad, yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? Yo soy la verdad. Y déjeme decirle, hermano, a voz en cuello, que se me inflen las venas, hermano, gloria al Señor, para decirlo. No hay sobre la faz de la tierra, no hay más allá de la tierra, del cielo, no hay bajo las tierras, no hay absolutamente nada, hermano, que pueda contradecir a la verdad de Dios, en aquel que es la verdad. No hay otra verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es la verdad. Él es la personificación de la verdad. Él es la verdad. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, como dice 2 Corintios 11:20. Él es la verdad. Hermano, lo demás, hermano, está por debajo de lo que Él es. Vuelvo a repetir esto. Lo demás está por debajo de lo que Él es. Él es la verdad. Él es el amén. Él es aquel que dice, cuando usted toma una promesa, amén, gracias. Usted está diciendo sí. Usted está confirmando. Usted está diciendo, Él es la verdad. Si Él lo dijo, póngale la firma. Nosotros creemos más a lo que dice un hombre. Nosotros creemos más a lo que dicen las noticias. Nosotros creemos más a lo que dicen los síntomas. Nosotros creemos más en lo que dice alguien. Pero, hermano, nosotros no estamos creyendo en aquel que es el amén. Él es el testigo fiel y verdadero. Un contraste directo y agudo contra la iglesia de la Odisea, la cual ha perdido su fidelidad y su verdad. Ellos perdieron la brújula. Ellos se encaminaron por otro camino. Ellos se fueron tras otras cosas. Ellos se salieron del plan y del propósito de Dios. Y esta iglesia es un reflejo
de la ciudad en la cual vivían. ¿Cómo se llama el auditor? El principio de la creación. Y ojo, yo creo que ayer algo nos decía Adrián al respecto, en el estudio de anoche, de ayer en la tarde. La palabra griega, hermano, para el principio es la palabra arche, los que están apuntando y haciendo el diccionario. No significa el primero en secuencia temporal, sino el soberano, la fuente y origen de toda la creación. Él es el supremo. Él es el principio de la creación, no porque Él fue creado, sino porque Él es el origen de todo lo creado. Qué bonito me salió eso. Aleluya. Y hermano, yo no sé, pero cuando yo estudio esto y leo esto, digo yo, Señor, ¿qué Dios tenemos, hermano? ¿Qué Dios tenemos, hermano? ¿Y por qué andar en bancarrota espiritual? ¿Por qué andar en bancarrota, hermano, de fe? ¿Por qué vivir mal pudiendo vivir bien? Si todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios, que Dios nos las ha dado a nosotros, sus hijos. Pero vivimos mal porque queremos. Y vivir mal no es decir, es que estoy pasando por una prueba, es que estoy pasando. No. Vivir mal, hermano, es. Hay gente que vive bien, que está bien y se queja. ¿Ha escuchado gente que esté así? Se queja. Pero el verdadero hijo de Dios, hermano, que disfruta de las promesas que Dios le ha dado, vive contento, vive feliz, aún en los tiempos más críticos y más difíciles de su vida. Hay cosas que nos van a venir que no vamos, que no. Yo decía el jueves en la radio, ¿qué iba a saber yo que en diciembre me iban a estar operando? ¿Cuándo yo había pensado eso en mi vida? Y que la operación que me hicieron no fue una operación así como de pasajera, algo fácil, ¿no? Que fue algo tremendo. Aún más el muchacho que es pastor, con una pastora en Los Guidos, dice, puso ahí en el Facebook, dice, este señor es un milagro caminando porque muchachos personas más jóvenes que él todavía no se han recuperado y otros caminaron rumbo a la morgue. ¿Qué iba a saber yo, hermano, que este mes que pasó íbamos a perder a un miembro de la familia? ¿Cuál de nosotros tenía eso en la ecuación? Nosotros como familia y también como iglesia. Ninguno. Y son cosas que golpean. Son cosas duras. Pero hermano, tenemos promesas maravillosas de Dios para caminar en bendición, en victoria y en gozo. Porque Él es el amén, porque Él es el testigo fiel y verdadero, porque Él es el principio de la creación y Él es el supremo, aleluya, Rey de reyes y Señor de señores, y en Él hemos confiado y por Él vivimos y por Él existimos para hacer su voluntad y disfrutar de nuestra relación íntima con Él. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿por qué vivir mal? Esta iglesia también la menciona Pablo en el capítulo 2, verso 1 y 4, 16. Habla de esta iglesia, la menciona. Y no por Pablo de una manera no favorable también. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de la Odisea. El amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación dice esto. 5, pudiéramos decir 5 nombres del auditor. Amén. Testigo fiel, verdadero, el principio de la creación. Hermanos, aleluya, en Él hemos confiado. Dice esto. En Él tenemos todas las promesas. Él es el testigo fiel y verdadero. Y hermano,
lo que contrasta con los de la Odisea, a quienes se les mostrará, y oiga, es fiel y verdadero, y el Señor en su auditoría les va a demostrar a los de la Odisea que contrasta con él, porque ellos no son fieles ni son verdaderos. Ellos se montaron en otra historia, en otro tipo de vida. Y aquí vamos a ver en el versículo 15. Yo conozco tus obras. Y subraya esas palabras, hermanos, subráyelas. Ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses cualquiera de los dos. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Verso 16. Por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente. Wow. Yo creo que, hermanos, si usted lee las otras cartas, a ninguna carta se le dice algo tan severo, tan rudo, tan duro. Pero ay Dios, qué lindo es. Ahora vamos a ver cómo nos va. El espectro térmico de la utilidad espiritual. Frío. Bueno, antes de criticaba mucho, ¿verdad? Yo sé, hace muchos años cuando uno comenzaba el Señor, entonces ser caliente o ser frío ser frío era mal y tibio también. Pero lo frío tiene su cosa, ¿no? Que lo frío que podemos estar hablando de algo refrescante como el agua fría que quita la sed y útil y necesario. ¿Qué utilidad más interesante nos da el agua? Tibio. Wow. No, segundo. La posición intermedia de esto nos habla lo tibio, inútil para refrescar, inútil para sanar. O sea, listo. Caliente, ahora sí, terapéutico. No sé cuántos han ido a aguas termales, ¿verdad? Son terapéuticas. Como las aguas termales que sanan y purifican fervientemente y útil. Entonces, tenemos que lo frío y lo caliente tienen beneficios, pero lo tibio, estamos listos, ¿verdad que sí? Alguien dice, no, nada. El agua caliente, ojo a esto, si quiere lo apunta y lo pone en Facebook, pero atribúyeselo al quien lo escribió, Leon Morris. Dice, el agua caliente sana, el agua fría refresca, pero el agua tibia no tiene ninguno de los dos usos. Y aquí es donde el Señor está hablando. Esta ilustración de tibieza inmediata conectaría con los cristianos de la Odisea. Por el agua que ellos bebían cada día era tibia. Yo no sé cuántos han probado el agua tibia. El agua tibia es bastante fea, ¿verdad que sí? Y aquí podríamos estar hablando de algo muy interesante. La tragedia de la religión vacía. Lo tibio nos habla de la tragedia de una religión vacía. Wow. Uno tiene que hacer un alto en el camino y hacer una reflexión y analizar de uno mismo y analizarnos como iglesia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una religión vacía? La tibieza es una ilustración de indiferencia y de compromiso con el mundo. Hay una gran indiferencia en la iglesia de hoy y la iglesia también vive más comprometida con el mundo que con la misma iglesia. La gente prefiere servirle al mundo que servir al Señor de la iglesia y en la iglesia. Hoy tenemos un compromiso con el mundo, hermano, y ese compromiso lo cumplimos al pie de la letra y esforzándonos. Un compromiso de servir en la iglesia, hermano, de que si puedo o a mi manera. Hoy no puedo, mañana quién sabe, paso mañana tal vez, pero si me quieren, ahí estoy, aunque no haga nada. Eso es para reflexionar, eso es para meditar. El cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús para satisfacer su deseo de religión,
pero no lo suficiente para la vida eterna. ¿Verdad que sí? Wow. Si ponemos en la balanza el pecador frío y el tibio, ¿quién pesaría? ¿Qué está pesando más? ¿Qué está pesando más? ¿La tibieza? Yo creo que sí. O el cristiano frío. Y el cristiano frío tal vez no es que nosotros pensamos que el cristiano frío le damos una connotación negativa, pero también podemos darle una connotación. Porque hay algunos que están entre los dos, ¿verdad? Entre que el agua caliente y el agua fría. En un proceso puede llegar a ser agua tibia. Y creo que eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Y todos los que hemos conocido al Señor hace por más de 40 años, allá por los años 80, podemos entender esto, hermano, que la iglesia no es la misma. Hoy y voy a usar alguna, tal vez voy a ver cómo lo hago, cómo lo digo. Han venido muchos apagafuegos, muchos criticando el mover del Espíritu Santo en la iglesia, muchos criticando el hablar en lenguas en la iglesia, muchos criticando al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y los diversos ministerios. Yo con eso casi no me meto, pero han venido a apagar el fuego del Espíritu Santo a la iglesia. Ya usted llega a algún lugar de esas iglesias que que les menciono, y usted habla en lenguas, hermano, usted de inmediatamente lo sacan para afuera. Lo callan. Lo mandan a volar. Yo estoy de acuerdo con Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios, cuando habla que todo hay que hacerlo en orden, no en el desorden, porque obviamente que entendemos también, y no podemos tapar eso con un dedo, que hubieron muchos errores y muchos desórdenes. Eso sí estoy de acuerdo. Pero de ahí nos fuimos al otro extremo y nos convertimos en una religión vacía. Y esa es la gran tragedia de la iglesia en muchos lugares. Satanás premia a un religioso tibio por encima de un pecador con el corazón frío, porque el frío al menos puede sentir necesidad de calor. Interesante eso, ¿verdad que sí? Ya ha habido un alma más difícil de alcanzar que aquella que tiene lo suficiente de Jesús para pensar que no necesita más. ¿Sabe usted que hay cristianos que ya porque son cristianos piensan que ya eso está bien? Ya son cristianos, ya van a la iglesia. O leen la Biblia. Pero eso es todo. Una religiosidad, un tedio. Usted no hacen nada. Usted no los oye hablándole a otro de Cristo. Usted no les oye llevando un mensaje. Usted no les oye. No, hermano. Más bien en conversaciones familiares, hermano, puro chisme. Y ahí sí se para el parlante, hermano, para oír los chismes. Pero nosotros no abrimos la boca para hablar de Cristo. Y algo así es tibieza. Sorry. Sacamos buen tiempo para ver televisión, cosas en la televisión, hermano, ahí, que no nos edifica, pero no sacamos tiempo para nosotros mismos estudiar y leer la Biblia y orar. Tibieza. Y vamos a ver en esta auditoría divina, hermano, dos cosas. La ilusión versus la realidad. La ilusión, lo que ellos dicen. ¿Y qué decían esta iglesia de la Odisea? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pregunto, ¿mentira o verdad? ¿Verdad? ¿Era cierto? Pero ¿qué dice la realidad? ¿Y qué es lo que Cristo, el auditor, ve en esta iglesia? No solo lo ve, sino se lo dice. Y oiga, hermano, yo como dije ahora, yo creo que no hay a ninguna iglesia lo que se le ha dicho lo que Jesús le dijo a esta iglesia. Desventurado, miserable. Busque ahí en
en el, ¿cómo se llama? El internet. Ahí, ¿qué quiere decir la palabra, esta palabra miserable? Pobre. Pero ellos, soy rico, desventurado y miserable. Me he enriquecido. Pobre. De ninguna cosa tengo una necesidad. Ciego y desnudo. Wow. Todo lo contrario. Porque Jesús ve con ojos diferentes. Nosotros vemos a una persona y wow, es un pan de Dios. Esta mujer, este hombre, qué bárbaro. Wow. Camina a una cuarta del suelo. Bueno, hablar con esa persona hay que inclinarse. Porque es tan espiritual por fuera. Pero ¿cómo estamos internamente? La ceguera espiritual es la raíz del problema. El problema, hermano, de la iglesia es que somos ciegos espiritualmente hablando. Muchos han perdido la vista, pero ganan visión. Muchos tienen la vista, pero perdieron la visión. Son ciegos. Son ciegos. Si estás ciego, no puedes ver que estás espiritualmente desnudo y en bancarrota. Sin importar cuánto dinero tengas en el banco, podemos tener la riqueza más grande que pueda haber, hermano, materialmente hablando, pero somos pobres, desventurados, miserables y ciegos. Ahora, escuche bien esto que le voy a decir, hermano. Muchas veces, usted dirá, yo no me considero una persona rica porque no tengo, pero hay riquezas que tenemos en el corazón. La riqueza que está por encima del Señor, el tiempo, el trabajo, el estudio, una relación. Todo eso puede estar por encima de Dios y es la riqueza para nosotros. Cuando tenemos cuando tenemos algo que lo adoramos, algo, un programa, no me toquen el tele. Ese programa, no me lo quiten. Y si me lo quitan, se las ven conmigo. Y nos enojamos. El tiempo, tenemos tiempo para todo menos para Dios. Tenemos más tiempo para los amigos que para Dios. Tenemos más tiempo para la familia en algunos casos que para Dios. Es rudo eso, ¿verdad que sí? Esa puede ser la riqueza que tengamos. Una relación. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mi papá pueden estar por encima de Dios. De mi relación con el Señor. Un noviazgo que no está dentro del plan de Dios puede estar por encima de Dios y esa es mi riqueza. Me he enriquecido. No me digan nada. Y no porque esté dormida. ¿Ah? Bueno, no sé si alguno entendió. Solo Yair entendió. Hermanos, hay cosas, hermano, riquezas que no son tal vez cosas materiales o dinero, pues riquezas que están en el corazón, hermano, que están quitándole el espacio a Dios. Vean, uno como pastor y en los programas de radio y personas que uno conoce, hermano, han pasado por esto. Por aquí estamos pasando por algo parecido. Han pasado por esto. Se murió un familiar y se murieron ellos también con el familiar. Murieron. ¿Por qué? Porque eso, hermano, muchas veces puede estar, es una riqueza que puede estar por encima del Señor. Hay más es que mi hijo, es que se me fue mi hijo, es que mi hijo. Sí, su hijo se murió, sí, llórelo todo lo que pueda, pero no se muera usted con él. Es que mi papá, yo no sé, hermano, estaba pensando hoy temprano, a mí si Dios lo permite, de mañana en 8, y por favor estén orando por mí,
me toca que predicar en la Fraternidad de Ministerios de Costa Rica a los pastores que llegan ahí, ¿verdad? Voy a predicarles y estaba pensando, bueno, si Dios todavía no llegaba desde el lunes 11, porque todos los años siempre cuando estoy en la junta directiva, como yo cumplo años, el día 10 siempre me dan, en ese mes me dan el chance para predicar, ¿verdad? Y esta vez ocurrió lo mismo, el 11 me toca que predicar. Y yo pensaba decirle a los pastores, bueno, si Dios todavía me deja llegar, ¿verdad, Jessica? Todavía no he llegado, pero si me deja llegar a ese día, decirle a los pastores, Dios no permitió que yo falleciera porque tenía que predicarles a ustedes. Dios no permitió que yo falleciera porque tenía que ministrarles a ustedes estas 7 cartas. Dios no permitió, pero si Dios permite que uno muera, hermano, yo no quiero que mi familia se muera conmigo, hermano. Yo no quiero eso, hermano. Y yo se los dije a mis hijos, se los he dicho, a mi esposa se lo he dicho. Yo no quiero aquí tener un funeral, hermano, donde todo el mundo esté, ay, pobrecito, se murió el pastor. Tan buen pan que hacía. Que mi esposa ahí se murió mi esposo. Era bien chancho. Eso decía mi suegra se le murió el hijo, ¿verdad? Uno de los hijos se le murió a mi suegra y también se puso muy mal con la muerte del hijo, creo que era el hijo mayor, ¿verdad? Y se le murió. Y dice, mi hijo, pues era bien chancho, dice. Decía. No, hermano, que ese día hay una fiesta. Ayer digo, ay, por eso es el pastor. No, el pastor está mejor que usted. Y no se está acordando de usted, nada de nada. De mi esposa no me voy a estar acordando, de mis hijos no me voy a estar acordando, de mi nieto no me voy a estar acordando, de mis yernos no me voy a estar acordando, de mi nieta no me voy a estar acordando. Y estoy en una pura fiesta con el Señor allá, hermanos. Y usted aquí. No, hermano, quiero una fiesta. Una fiesta que quizás como nunca, porque ustedes no están llorando mi muerte, ustedes están haciendo una fiesta porque partió con el Señor el pastor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Pero hermano, hay gente, se muere alguien, se murieron ellos también. Y yo he tenido, a mí se me murió un hermano, yo estuve en la noche antes de morirse, que mi hermano, estuve con él allá en el hospital Calderón Guardia. Mi otro hermano que falleció también, yo estuve mudándole en la morgue, mudándolo ahí, y eso sí que es bastante, eso sí que es serio. No sé si a alguno le ha pasado, hermano. No sé si a alguno le ha pasado, pero viera qué rudo es eso. Y yo lo único, vea, mi hermano Roberto, yo sé que partió con el Señor. Mi hermano, ¿cómo se llama? Nido o Ernide, no sé. Yo no puedo decir que partió con el Señor, ni puedo decir que no partió con el Señor. Eso solo Dios lo sabe. Pero yo lo que pensaba cuando yo lo estaba viendo en aquella condición, en aquella chuncha fría, una cosa que tenía ahí fría con una manta blanca, y a ver qué modelo. ¿Sabes qué pensaba yo, hermano? Y eso sí me tocó a mí, en su alma. En eso era lo más que pensaba, en su alma. Luis, a mí me ha tocado fuerte. Y quizás he derramado lágrimas, pero a escondidas, ¿verdad? Sin que nadie me vea. Pero me ha tocado, me tocó mucho. Y algunos, tal vez de mis nietos también. Porque aquí donde estoy de pie, aquí donde estoy de pie, Luis hizo esto juntamente con algunos de los nietos. Este lugar, Luis. Y él era un hombre muy trabajador, wow, trabajador, muy respetuoso, muy educado. Nunca ni para mi esposa, ¿verdad? Ni para mí fue una palabra despectiva, ni una buena relación con la esposa. Y en algún momento de ahí por su enfermedad se pone un poco difícil, obviamente, pero hermano, no. Tenemos la bendición de Dios a nuestro favor, hermano. Por eso, hermano, tenemos las promesas en las cuales nosotros podemos disfrutarlas. La anatomía de una iglesia tibia, según Spurgeon, Charles Spurgeon, el amigo de Ronital,
Jesús, pero antes de pasar a esa anatomía de esta iglesia tibia, Jesús les dice, de la misma manera que ustedes beben con disgusto el agua tibia, de la misma manera, tú eres frío, tú eres tibio y no frío ni caliente. De la misma manera, a mí no me gusta esa agua. Yo no sé cuántos de ustedes han probado algo o han tomado algo y que tienen que vomitarlo. No sé si les ha pasado. A veces alguna medicina fea también, ¿verdad? O algo que usted prueba que está malo. Y una vez. Bueno, imagínese usted. En este sentido espiritual, la tibieza es una ilustración de indiferencia y de compromiso con el mundo. Es una posición intermedia muy caliente para ser fría y muy fría para ser caliente. Al intentar ser ambas cosas, terminan en nada, excepto que escuchan las palabras, wow, te vomitaré de mi boca. Qué duro eso, ¿verdad que sí? Te vomitaré de mi boca. Al intentar ser ambas cosas, terminan en nada, excepto que los que escucharán las palabras, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo es esto que Jesús quiere decir que estos cristianos eran intrínsecamente fríos, se calentaban por sus atavios religiosos? ¿O que en esencia eran calientes, pero se enfriaban por su apatía y confianza en sí mismos? Es que los fríos se pueden convertir en calientes, pero también se pueden convertir en tibios. Los calientes se pueden convertir en fríos, pero también en tibios. ¿Cuánta gente uno ha visto en la iglesia, hermano? ¡Wow! Y uno dice, este hombre, esta mujer va a revolucionar este lugar, va a revolucionar la iglesia, pero hermano, después se apagó. Se apagó. Y quizás a nosotros en algún momento nos ha pasado. Oye, hermano, lo más peor que nos puede pasar es volvernos tibios. Y ahora vamos a ver algunas cosas, pero veamos la anatomía de una iglesia tibia según Charles Spurgeon. Síntomas del diagnóstico de una iglesia tibia. El cascarón externo, acciones externas. Tienen reuniones de oración ordenadas. Tienen diáconos y ancianos y pastores elocuentes. Mantienen una moralidad consistente y respetable. No ofenden a los ricos ni alientan a los escépticos. El vacío externo, el vacío interno, la realidad interna, evitan el fervor por miedo a la emoción excesiva. ¡Ay, qué vergüenza! Levantar las manos, qué vergüenza aplaudir, qué vergüenza hablar en lenguas, qué vergüenza alabar en voz alta. El pastor carece de fuego que arda en su predicación. Qué torta con eso, ¿eh? No me vuelvan a ver muy serio. Todo se hace con doble ánimo, mezclando lo vivo con lo muerto. Carentes de energía genuina o celo por la conversión. Estamos en otro nivel, pero desde un punto de vista negativo. ¿Cuál es el daño colateral del cristiano tibio? Porque a veces, hermano, esto no lo vemos nosotros. Que el cristiano tibio hace un daño colateral. O sea, hermano, nosotros muchas veces no pensamos en los que nos rodean. No pensamos en nuestra esposa, no pensamos en nuestros hijos, no pensamos en nuestra familia, no pensamos en nuestros vecinos, no pensamos en nuestros amigos, no pensamos en nuestros compañeros de estudio, en nuestros compañeros de trabajo, no pensamos aún más dentro de nuestros hermanos en la iglesia, porque hay un daño colateral. La vida tibia aleja a las personas de Jesús porque presenta un mensaje transformador, pero sin la evidencia de transformación. Usted puede hablar de Cristo y puede hablar del Señor, pero usted puede estar más carnal que un bistec de 100 colones. El mundo ve a un hombre que dice viajar al cielo, pero es como una tortuga que va camino, que va a una baja velocidad. No es la efervescencia externa, ni lo que yo diga, ni lo que yo haga, lo que dice algo, sino mi parte interna.
¿Cómo está mi relación con Dios? Recuerde, hermano, recuerde, en todo esto, yo lo puedo resumir todo este mensaje de las 7 iglesias en una sola palabra. ¿Cómo está mi relación con Dios? Y le pregunto a usted, ¿cómo está su relación con Dios? No, yo estoy, como me mencionó Spurgeon, yo no estoy hablando que vengamos aquí a orar y poner cara de que yo no fui o hacer oraciones así o el pájaro. No, yo estoy hablando de relación con Dios. Conozco montones de gente que dicen que oran 6, 7, 4, 8 horas, 10 horas, hermano, pero no tienen comunión con el Señor. Porque solo buscan orar, hermano, para pedir y pedir y pedir. Usted verá, hermano, cuando oiga a los cristianos orando, parecen un yo-yo, hermano. Yo. Bendíceme, dame, entrégame, caliéntame, me. Eso no es una oración. Hermano, ¿alguien me puede dar una definición de oración, por favor? Solo uno. Only one. Gratitud. ¿Qué más? Estilo de vida. ¿Qué más? Bueno, esa palabra es clave, comunión, porque el sinónimo de oración es comunión. Y la comunión con Dios no tiene que ver nada con pedir, hermano. Dame. ¿Sabe? Oiga, ayer en la reunión que teníamos ayer, Adrián nos decía que mencionáramos un texto que sabíamos de memoria. Obviamente Carla me quitó el mío, porque ese es uno de mis textos favoritos, ¿verdad? Bueno, mi hija, ¿verdad? Gloria al Señor. Y tiene ese versículo. Hermano, para mí comunión escuche bien, para mí comunión es lo que dice Romanos 12:1. Ahora usted se lo aprendió. ¿Qué dice Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión dice que es la verdadera adoración o el verdadero culto. La verdadera adoración, hermano, no es pedir, es dar. Oración, hermano, es presentar mi vida en sacrificio delante de la presencia del Señor. ¿Qué dice Salmo 91:1? No me diga que no se lo aprenda. Lo mando a la escuela, lo mando a la escuelita de Adrián. Oiga, ¿cuántos no sabemos el Salmo 91:1? Pero ¿qué quiere decir? El que habita, no el que visita. Nosotros visitamos la presencia del Señor, pero no habitamos en la presencia del Señor. Mis hijos en algún momento todos vivían ahí con nosotros a la par, pero estaban todos con nosotros. ¿Ok? Habitaban. Pero algunos de ellos se fueron, ya no habitan, ahora visitan. ¿O no? ¿O no? Ahora visitan. Escuche, no me pierdan el hilo, por favor, no me pierdan el hilo. Hermanos, visitan. El que habita al abrigo. Al abrigo. ¿Y qué habla abrigo? Habla de tantas cosas del abrigo, de protección, de calentamiento, de protección. El que habita al abrigo de él. El que habita al abrigo de él. Del Elión. Esa palabra altísimo en hebreo es Elión. ¿Cuántos de nosotros no sabemos del Salmo 91:1 y no sabemos ni lo que dice? El Elión es el que está por encima de todo. No hay otro fuera de él que tenga el poder, la autoridad, el dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Elión, el Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Visitará, morará. ¿Qué? ¿Morará? ¿Cómo? ¿Qué más dice?
bajo la sombra de Él. Y la palabra omnipotente quiere decir el Shaddai. El Shaddai. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra Shaddai? El que saca el pecho para amamantar. ¿Cuántos sabían el Salmo 91.1? Hermano, oiga hermano, eso me habla, ¿de qué nos está hablando? De que lo más importante para una persona que se dice ser hijo de Dios es la intimidad y relación con Dios. Porque de Él recibimos todo. Nosotros queremos todo sin relación. Pero la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El mundo descuidado es puesto a dormir por aquel que profesa y es tibio, quien actúa como una sirena para el pecador, tocando música suave a sus oídos y aún atrayéndolos a las rocas de la destrucción, según Charles Spurgeon. Hermanos, aquí vamos a ver para terminar, para que usted me llegara a la mitad, la prescripción, el intercambio divino. Lo que Dios le dice, Jesús le dice, el auditor le dice a esta iglesia. El cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para satisfacer su deseo de religión, pero no lo suficiente para la vida eterna. El ladrón en la cruz era frío con respecto a Jesús y vio claramente su necesidad, porque el tibio no ve la necesidad, está ciego, y como ciego no ve la necesidad. Ahora, el apóstol Juan era ferviente en su trato con Jesús y disfrutaba su relación íntima de amor con él. Pero Judas era tibio, siguió a Jesús lo suficiente para ser considerado un discípulo, pero no dio su corazón a Jesús por entero. Era tibio. Contrario a lo de Juan. Y así hay muchos en la iglesia. En el fondo, no hay nadie más miserable que aquel cristiano tibio. Vuelvo a repetirlo, no hay nada en una iglesia o alguien que diga ser cristiano más miserable que un tibio. Tiene demasiado del mundo como para poder ser feliz en Jesús, pero mucho de Jesús como para poder ser feliz en el mundo. Un cristiano verdadero, hermano, ¿qué me va a dar el mundo felicidad a mí? El tibio, sí. El tibio le gusta el vacilón, le gusta la pachanga. Al tibio le gustan las reuniones sociales, son cristianos, van a la iglesia, pero participan doblando el codo, participan bailando y participan haciendo un montón de cosas porque es mi familia, porque son mis vecinos, porque son mis compañeros, entonces lo hago. Pero pregunto, ¿está bien eso? No, hermano. El cristiano tibio, sí, para él es normal, porque está tibio, pero el que está lleno del Señor, el mundo ni siquiera, ni pizca y así le atrae. Termino con esta prescripción, el intercambio divino. Ojo a esto. El Señor le dice a esta iglesia, ojo, ¿qué le dice? Yo te aconsejo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Ojo, número uno, esta iglesia tenía riqueza financiera. Tenía lana negra brillante, que era el boom de la moda, y era una área comercial, ¿cómo se dice? Una industria de mucho dinero. La otra era el colirio que tenían ahí, de ese ungüento tan fino que también era, según se dice, era muy bueno.
Pero esa es la decepción. Aunque tengan todo eso, la riqueza es algo que los iba a decepcionar. La lana brillante, esa riqueza los iba a decepcionar. El colirio los iba a decepcionar. Pero ¿cuál es la prescripción que hace Cristo de esta iglesia? Oro, compres, que compres de mí, póngame en atención aquí por favor, compres de mí oro refinado en fuego, riqueza espiritual genuina que sobrevive la prueba. El que es rico espiritual, no importa la prueba que le venga, sigue adelante. Vestiduras blancas, eso nos habla de protección pura y santa que oculta la vergüenza del pecado. Ya usted, hermano, ha sido revestido con vestiduras nuevas. Ya no hay pecado, hermano, por el cual usted pueda ser condenado, porque ya Cristo pagó el precio de nuestra salvación y como hablábamos ayer, nos ha justificado. 2 Corintios 5:21 que me tocó a mí, ¿qué decía? Vamos a ver. Oh my God, oh my God. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántos dicen amén? Compres de mí colirio divino, sanidad para los ojos del corazón, para obtener verdadera visión espiritual. Hay gente que, hermano, lo que conocemos aquí en Costa Rica, no sé si en Nicaragua, en otro país, hermano, ¿cómo lo dirán? Pero hay gente aquí en Costa Rica que son bien chapitos, hermano. Y como decían antes, son vinas. No sé si en Nicaragua o en otro país, ¿cómo dirán? No sé. Chepitos, vinas. O sea, que todo lo andan viendo. Mira. Y no es nada. Ven algo y mira. Y hay muchos cristianos en la iglesia igual. Tienen ojos para ver cosas, para ver programas que no deben de ver, para ver cosas que no deben de ver, pero no tienen ojos para el Señor. Están ciegos, están tibios. Termino esta parte. Yo en 8 sí les prometo terminar con el tema. La moneda de este intercambio no son las buenas obras, por si acaso. Rendir nuestra autosuficiencia para depender totalmente de Él. Hermano, nuestra vida como cristiano depende totalmente del Señor. Por eso Jesús dijo en el capítulo 15 de Juan, separados, apartados, alejados de mí, nada podéis hacer. Amén. Nada, absolutamente nada. Oiga, hermano, conozco gente que se apartó de la iglesia, hermano. Muchachos, hermano, que se fueron a estudiar y tuvieron éxito. Levantaron empresas, tienen dinero, tienen departamentos, tienen carro último modelo, tienen de todo, pero son los más miserables e infelices, hermano, porque aunque teniendo todo eso, hermano, le falta al Cristo de la gloria. Le falta su relación con el Señor, hermano. Amén. Gloria al Señor, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, a que nosotros verdaderamente podamos ver en estas iglesias, y principalmente en esta iglesia de la Odisea, como les decía al principio, que según algunos entienden que esta iglesia de la Odisea es el tiempo de la apostasía. Y creo que no está muy lejos de que así sea. Amén. Carla Vanessa Pérez Segura se va a encargar de ministrar la cena del